Muy buenos días, señoritas, señores estudiantes. Muchísimas gracias por su conectividad el día de hoy. Vamos a iniciar con la asistencia respectiva. Nos encontramos el día de hoy, 26 de junio. Entonces, Tipantuña Franklin está presente. Ulquiango Ana Paola. Presente, dice. Muchas gracias. Ushka Melisa. Vázquez Carla. Y Velázquez Diana. Ya. La semana anterior nosotros habíamos definido la primera parte donde nuestro tema macro eran los derechos humanos y el tema de estudio de caso lo íbamos detallando con las personas que se encontraban aquí. Entonces, en el caso de... me parece que el primer tema es del señor Franklin Tipantuña. Dice, la educación a distancia transforma vidas en la calle Ignacio de Quesada de la ciudad de Quito, del barrio La Comuna, en el periodo de junio a julio del 2022. Lo mismo definimos para la señorita Ushka y para la señorita Vázquez, me parece. Esos tres temas estaban definidos para ya poder empezar a trabajar. Disculpe, Licen, ¿y el tema para mí? No se ha conectado a clases. Sí, el día de la otra semana no pude conectarme, por eso le dije que me ayude con las clases, o sea, con alguna cosa para poder hacer. Ya, la clase grabada anteriormente está subido ya a la plataforma. En la plataforma. Sí, definamos entonces el tema suyo. A ver, primero, ¿ustedes qué apellido? ¿Velázquez? Ulquiango. Perdón. Ulquiango. 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 Ya hasta aquí, ya. Entonces, verá, lo que nosotros, como le había dicho, escogimos un tema macro, en este caso los derechos humanos, para trabajar todos en la misma línea. Ahora, usted tiene que identificar si lo quiere hacer tal vez en su familia, el estudio de caso, o tal vez quiere hacer en el sector donde vive. Tal vez es un barrio pequeño, lo podríamos poner. Entonces, el tema quedaría así: la educación a distancia transforma vidas en la familia o en el sector. Ahí usted me define para ponerle, por favor, su tema. Del sector sería Licen. Ya, entonces, la educación transforma vidas. ¿En qué sector vive usted? Yo vivo en Tumbaco. Es un barrio que se llama Churuloma. Ya, en Tumbaco, ¿qué es? ¿Parroquia? Sí, parroquia. Ya, a ver, en la parroquia de Tumbaco, barrio, ¿qué me dice? Churuloma. Churoloma. De ahí vendría esto. De la ciudad de Quito. Y en el periodo de junio a julio del 2022. Veamos cómo queda ahí. Dice, la educación a distancia transforma vidas en la, pongámosle todo, ciudad. Si queda mucho, después le definimos. En la ciudad de Quito, parroquia de Tumbaco, barrio Churoloma, en el periodo de junio a julio del 2022. Ya, ahí quedaría su tema de estudio, por favor, para que le tome nota y empiece a trabajar. Ya, dejo de compartir entonces en este momento y nos vamos a la segunda parte. Primero indicamos la parte de la plataforma. En la plataforma están ubicados cada uno de los docentes tutores y aquí al final me encuentro yo. Entonces tiene que dar un clic ahí para que vayamos viendo
lo que nos toca trabajar. Entonces ya tenemos la tutoría 1 que lo hicimos y aquí están las 3 partes de la clase grabada. Para clase 1, parte 2 y parte 3 de la semana anterior. Asimismo, una vez que ya termine de bajarse los videos, subiré después de la tutoría 2, aquí abajo los videos, para que usted pueda visualizar, ¿no? El avance lo vamos a ir subiendo conforme vamos avanzando. Les había dicho que la parte 1 deben enviarme a mi correo electrónico para ahí hacer la revisión. El documento tiene que mandarme en Word, porque si usted me pone en PDF, yo no puedo hacer ningún tipo de modificación. Entonces, de esa manera, estamos aquí en la parte de la plataforma. Y ahora sí entremos al tema. Señorita Ushka ya se ha integrado. Vamos a ponerle de una vez en la lista. Correcto. Ya. Bien, entonces nos vamos a lo que nos corresponde. Esta presentación asimismo está enviada al grupo. Ya tenemos hecho la primera parte que correspondía a los antecedentes. Primero la introducción, antecedentes, definición del estudio de casos, justificación y objetivos de estudio de caso. Hasta ahí llegamos la clase anterior. Ya. Vamos a la parte 2. En la parte 2 tenemos que analizar el marco conceptual, el marco metodológico, los resultados y los análisis de resultados. En eso vamos a trabajar durante toda esta semana y vamos a ir definiendo cada uno de los aspectos con ejemplos para que vayan realizando. Primerito, el marco conceptual es lo más extenso posiblemente de nuestro proyecto que debemos hacer. Son 900 palabras, aproximadamente son 2 páginas. ¿Qué tiene que ir en el marco conceptual? Escriba 2 páginas de toda la teoría que se encuentra relacionada con su caso, emplee al menos 3 citas textuales cortas y de ellas haga un análisis respectivo. Trate de utilizar documentos actuales, ojalá en los últimos 4 años anteriores, de acuerdo a nuestro tema de estudio. De educación a virtual sí tenemos bastante información, pero cuando usted escoja, que sea como está recomendando aquí, no tal vez artículos muy pasados de mucho tiempo, sino 4 años atrás o 5 años tal vez, dependiendo del tema. Si son casos, bueno, en este caso del COVID, que era cuando recién apareció este proceso del proyecto de grado, la mayoría de estudiantes se iban por ese tema. Debe ser de toda la documentación del 2020 porque no teníamos anteriores a este año información sobre esta enfermedad. Escritura sugerida, no debe poner subtítulos, solo en estructura. Introducción. Palabras del estudiante relacionado con lo que va a citar. La cita textual con corta utilizando normas APA, análisis, desglose explicativo de la cita con palabras del estudiante. Es un ensayo prácticamente lo que tenemos que hacer aquí. Ya vamos a ir identificando las palabras claves de acuerdo a nuestro tema de estudio para que en base a eso vayamos consultando y vayamos poniendo el marco conceptual. Entonces, primero en el marco conceptual, de acuerdo a nuestro tema de estudio, vamos a ir sacando ahí los temas que posiblemente van a irse familiarizando. Pero voy a dar a conocer todo para de ahí pasar a la otra parte. Luego de haber hecho la parte del marco conceptual, nos iríamos al marco metodológico. En el marco metodológico son 500 palabras. Hay que hacer un párrafo en donde describa la metodología que utilizó para realizar el trabajo. ¿Qué forma de investigación lo hicimos? Generalmente
cómo utilizó la documentación científica, detallar, por ejemplo, el proceso de lectura seguida, cómo realizó su análisis, etcétera. En este paso debemos explicar qué vamos a hacer para poder analizar la situación y cumplir con nuestro objetivo. Como el estudio de caso es de tipo descriptivo, aquí debemos enfatizar eso. O sea, nuestro estudio de casos es netamente descriptivo. La metodología se basa en examinar e ilustrar una situación problemática en particular, cercana a nuestro entorno personal, familiar y o comunitario según corresponda. Nos centramos en describir qué pasa. Entonces, nosotros ya tenemos definido nuestro tema de estudio, que en algunos casos lo hicieron en el sector, otros lo van a hacer en su familia. Dentro del marco metodológico, lo que primero nosotros debemos hacer es seleccionar las técnicas que vamos a utilizar y las describimos. Ejemplo de técnicas, por ejemplo, cualitativas, si tal vez vamos a coger y realizar una entrevista, si hacemos una entrevista, que máximo sean a unas 10 personas. No vamos a exagerar dentro de esto a intentar, si estoy hablando yo de un sector, de un barrio, intentar hacer a unas 30, 40, 50 personas, ¿no? Unas 10 personas seleccionamos suficiente para que nosotros podamos aplicar si es que vamos a hacer una entrevista. Creo que la mayoría vamos a escoger eso. Luego, si tal vez quiere hacer una observación, dentro de la observación posiblemente yo quiero solo visualizar si tal vez tengo algún colegio por ahí cerca a donde yo vivo y estoy viendo en una cierta hora si es que ingresan estudiantes, no ingresan estudiantes de forma virtual, aunque el tema como que no se nos da mucho para este tipo de observación. Análisis de contenido, si es que fuese el caso. Esa es la primera parte que nosotros debemos identificar, la técnica de estudio que vamos a utilizar, cualquiera de las tres. Pero como le digo yo, tal vez nos vayamos por la parte de la entrevista, que es lo más fácil. Luego, las técnicas que utilizaremos tienen que buscar información y ayudarnos a describir cómo se manifiesta lo planteado en el marco conceptual en nuestra unidad de estudio, nosotros mismos, la familia o en la comunidad. Y para cerrar este proceso, planificar, tener un cronograma de trabajo que defina dónde, cuándo y cómo. Ejemplo, dónde voy a realizar la entrevista, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a entrevistar y en qué casos o a quién o a quiénes lo vamos a hacer. Si cogemos, como decíamos, la técnica de la entrevista, si seleccionamos la entrevista como técnica, debemos decir, primerito, a quién o a quiénes vamos a realizar la entrevista. Entonces ya tenemos que empezar a definir a qué personas vamos a realizar esta entrevista y por qué consideramos importante escuchar lo que la entrevista tiene que decir. Debemos preguntar sobre lo mismo a nuestros entrevistados, las mismas preguntas que hagamos a todos. Por eso debemos elaborar una batería de preguntas a realizar. Como le decía, máximo 10 preguntas, no vamos a complicarnos. Las preguntas deben estar relacionadas con lo que planteamos en el marco conceptual y ayudarnos a cumplir nuestro objetivo. La batería de preguntas debe tener en los anexos del proyecto de grado estudio de caso. Las entrevistas pueden hacerse personalmente a las personas que están en casa, tal vez por teléfono, por correo, por WhatsApp. Creo que todos lo deberíamos hacer en forma presencial. Como les digo, no son muchas personas a las que vamos a realizar. En esta parte del documento debemos aclarar que la batería de preguntas se encuentra en el anexo del proyecto de grado estudio de casos. Ejemplo para elaborar preguntas. En el marco conceptual explicamos que las vitaminas fortalecen, este es un ejemplo, ¿no? El sistema inmunológico de los seres humanos y que resulta más difícil contagiarse de un virus si nuestro sistema inmunológico es fuerte. Nuestro objetivo es identificar y describir buenas prácticas o medidas de las familias de la comunidad adoptaron para prevenir el contagio del COVID-19. Una pregunta de la batería para la entrevista puede ser, ¿qué hace usted para fortalecer las defensas de su organismo? ¿Usted toma vitaminas?
si es que fuese el caso de hacer una entrevista. Si es que tal vez alguien quiere escoger la parte de la observación, si seleccionamos esta técnica, debemos elaborar una ficha y comentar los aspectos que tendremos en cuenta para la observación. ¿Qué vamos a observar? ¿A quiénes vamos a observar? ¿Por qué consideramos importante observar? ¿Dónde vamos a observar? ¿En qué horario vamos a observar? En esta parte del documento debemos decir que la ficha de observación utilizada se encuentra en tan anexo, ¿no?, de nuestro proyecto de grado. Eso lo vamos a poner en los anexos cuando ya lo construyamos. Si alguien quiere escoger análisis de contenido, consiste en obtener información sobre el estudio de caso seleccionado a través de diferentes fuentes, textos escolares, periódicos, la televisión, la radio, el internet, plataformas educativas, etc. Debemos aclarar qué fuentes utilizaremos. Las fuentes utilizadas deben ser presentadas o al final del proyecto de grado, estudio de casos, en referencias. Por ello tenemos que anotar siempre los datos asociados a la fuente. Por ejemplo, programa de televisión o noticiero, canal donde escuchó la noticia, en qué día, la fecha o a quién lo dio la noticia. Entonces, eso corresponde a la parte del marco metodológico, ¿no? La técnica que nosotros vamos a utilizar. Tal vez, como le decía, intentemos ocupar la parte de la entrevista. Luego de haber analizado el marco conceptual, nos vamos a los resultados obtenidos. Escriba un párrafo. Primero, ¿cuántas palabras? Son 400 palabras aquí. Escriba un párrafo A2 en donde explique los principales hallazgos teóricos que pudo encontrar en su estudio documental. Añada los hallazgos inesperados. Puede darse el caso que, dependiendo del tema, existan datos estadísticos, aquí hay que señalarlos. Debemos presentar todos los hallazgos, lo descubierto, los resultados presentados deben estar articulados con los conceptos y estrategias metodológicas utilizadas anteriormente. Por ejemplo, en el marco metodológico explicamos que realizamos 2 observaciones el día 1 de 9 a 10 y otro del toque de queda de 15 horas a 16 horas. En los resultados obtenidos podemos decir primero si cumplimos con lo planificado, luego qué observamos y con qué periodicidad se dio ese caso. Durante la semana del 8 a 12 de junio, diariamente se realizaron 2 observaciones, una de 9 a 10 horas y otra después del toque de queda de 15 a 16 horas en la comunidad X. En este tiempo se pudo observar que los días martes, los días jueves, los jóvenes de la comunidad no respetan el toque de queda ni las medidas de distanciamiento establecidas para evitar el contagio por COVID-19. Términos del marco conceptual relacionados: distanciamiento, contagio, virus, en este caso. Si como parte de la evidencia de los resultados obtenidos se presentan láminas, fotografías, recortes de periódicos, revistas, en esta parte del documento debemos especificar en qué número de nuestro anexo podemos encontrar. Y vamos finalmente con la parte de los análisis de resultados. La extensión ya regresa solo a 250 palabras. Escriba 1 o 2 párrafos en donde analicemos los resultados, que sean estos teóricos o estadísticos encontrados, dependiendo del tema. Utilice su habilidad para utilizar y exponga su postura crítica. Como decíamos, son 250 palabras. En el análisis de los resultados debemos dar respuesta al objetivo planteado, es decir, qué aspectos tendremos en cuenta para hacerlo, establecer criterios claros, una postura crítica, un análisis individual. Desarrollamos ideas en torno a generalizaciones encontradas. Por ejemplo, a través de las entrevistas realizadas se pudo apreciar el respeto y el amor hacia los adultos mayores, las familias que se apegan a medidas de prevención planteadas en el marco conceptual
del presente estudio de casos han podido mantener a sus adultos mayores libres de COVID. Relación entre lo planteado en el marco conceptual y los resultados obtenidos. Si nuestro objetivo era conocer las ventajas y desventajas de las medidas adoptadas por las familias de mi comunidad para evitar el contagio del COVID-19, debemos mencionar las ventajas y desventajas fueron encontradas y por qué. Entonces, siempre ahí haciendo relación a nuestro objetivo de estudio. Hasta aquí vendría a ser lo que nosotros debemos trabajar en esta segunda semana, dejando ya la tercera parte para la próxima. Pues ahorita únicamente trabajaremos en el marco conceptual, 900 palabras, el marco metodológico, 500 palabras, los resultados obtenidos, 400 palabras y análisis de resultados, 250 palabras. Vamos ahora a ver un ejemplo. Ya, antes de eso, me gustaría que vayamos analizando. Se les envió también la rúbrica de evaluación, que es donde usted tiene que ir dando énfasis de acuerdo a su estudio de casos. Por ejemplo, si yo hablo de la introducción, entonces mi máxima nota que yo quiero sacar va a ser entre 9 y 10. Entonces, eso es lo que se va a calificar. Dice, el estudiante presenta de forma clara y sintética el estudio de casos realizados, hace énfasis en su pertinencia e importancia. Entonces, en la introducción debe haber una partecita que diga este estudio de casos es importante, ¿por qué? Este estudio de casos es pertinente, ¿por qué? Utiliza la extensión definida, entonces aquí tiene un mínimo y un máximo de las palabras, mínimo 200 y máximo 250 palabras. Y así tiene que ir viendo usted en cada una de las partes lo que es el antecedente, lo que es la definición del problema, lo que es la justificación. Aquí en la justificación, me parece que ahí tenemos nosotros en el documento 250 palabras, pero aquí nos dice de 80 a 100 palabras. O sea, así es que aquí les vamos a dejar en libertad. Si usted ya se pasó, si tiene de 200 a 250 palabras, mucho mejor. Pero aquí hay una contradicción en el documento que nos enviaron de parte del Ministerio de Educación. En el documento está 250 palabras, pero en la rúbrica nos ponen de 80 a 100 palabras. El objetivo, que decíamos de 80 a 100 palabras, pero aquí no es camisa de fuerza, ¿no? Si usted, las palabras que sea, intente hacer un objetivo general y tal vez un objetivo específico o dos específicos. Suficiente con eso. Y aquí viene la parte del marco conceptual. Primero, el marco conceptual. Decíamos 900 palabras. Para nosotros va a ser muy difícil que justito llegue a las 900 palabras, pero usted tiene un rango entre 800 y 900 palabras. O sea, si yo hago 801 palabras, está bien. Si yo hago 899 palabras, está bien. O sea, tiene 100 palabras en rango para que usted pueda tranquilamente ir relacionando. 850, 888, 899, pero intente no hacer menos de 800 ni más de 900. Por eso tiene ese rango un poquito amplio. Vamos en cuanto a la calificación. Dice, el estudiante expone de forma clara y precisa todos los conceptos que intervienen en la definición del problema, hace alusión al contexto natural y social argumentado para la relación existente entre ellos y utiliza la extensión definida. Entonces, siempre el número de palabras es un parámetro de evaluación, ¿no? Tiene que cumplir. Luego hablamos del marco metodológico, ahora son de 450 a 500 palabras. El estudiante describe de forma clara y sintética la estrategia por medio de la cual se desarrolla el estudio de casos, es decir, la técnica, ¿no? La estrategia se corresponde a la naturaleza del estudio de casos, evidencia la utilización de herramientas técnicas, tecnológicas, utiliza la extensión definida. Entonces, siempre tiene que ir trabajando usted con la rúbrica de evaluación, que es lo que nosotros vamos a evaluar. Dentro de los resultados va de 350 a 400 palabras. El estudiante expone de forma clara y precisa los resultados obtenidos
en el desarrollo del estudio de casos, los resultados están articulados con los conceptos y la estrategia metodológica utilizada. Los resultados contribuyen a solucionar un problema específico, utiliza la extensión definida. Y finalmente, los análisis de resultados que van de 200 a 250 palabras. El estudiante examina los resultados obtenidos por medio de uno o varios criterios claros, evidencia una postura crítica por parte del estudio sobre los resultados presentados y utiliza la extensión definida. Entonces, este documento igual se encuentra en el grupo para que usted vaya viendo dentro de la parte de la extensión de palabras y qué vamos a evaluar. Aquí presentamos déjeme ver si es que es el que les mandé, creo que sí. Este documento les mandé a ustedes para que vayan viendo y vayan viendo cómo se llena, ¿no? Entonces aquí puede ir viendo inclusive el tamaño de letra que se ha puesto, Times New Roman 20 en la parte del tema. Aquí el tema decía la contaminación, sus efectos en la salud y al medio ambiente en el barrio de San Vicente de Nayón en el mes de junio del 2020. El tema macro, el cambio climático y su relación con el ser humano. Ahí se escogió otro tema. Entonces ahí vienen la parte de los nombres. Por ejemplo, aquí no hay la breve descripción, o sea, no quiso ponerle, simplemente usted le borra, no hay problema de eso. La ficha técnica que ya les enseñé a llenar la clase anterior, entonces ahí viene ya la parte de la introducción. Entonces siempre tiene que ir viendo que se encuentren en normas APA, se encuentre con la extensión definida. Si yo pinto, por eso es importante que usted me envíe un Word para yo poder ir viendo si es que están las palabras que se solicita. Entonces, en la introducción va de 200 a 250. Pues aquí hay 239 palabras. El momento que pinto en la parte inferior me está indicando cuántas palabras. Dice 239 de 3.886 palabras. Entonces estamos dentro del rango, no tenemos ningún tipo de problema. Lo otro que hay que ir viendo, la parte de normas APA, en forma general, es que la alineación tiene que ser al lado izquierdo, ¿no? A veces ponemos de esta manera, que se nos alinee tanto al lado izquierdo y al lado derecho, eso no nos pide, que queda mejor presentado, pero normas APA nos dice alineación a la izquierda y le ponemos el primer casillero. La otra parte, el interlineado. El interlineado tiene que ser de 1,5. Claramente yo cuando está muy unido el documento me doy cuenta. Aquí no está en un interlineado de normas APA, ¿no? Entonces aquí en esta flechita que dice párrafo, le damos y le ubicamos el 1,5. ¿Qué más viene dentro de esto? Los márgenes no hay necesidad porque eso ya en el documento que yo le di está puesto, ¿no? Pero sí la parte de la sangría. Siempre que vayamos a un punto aparte o voy a iniciar un párrafo, debe haber una sangría. Una forma es ponerle en forma mecánica contando 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Esa puede ser una alternativa después de cada párrafo, ¿no? Por ejemplo, aquí también está. O si no, puede simplemente usted ocupar e irse acá a la parte del tab, en la parte izquierda, le damos un tab y se pone o se hace la sangría correspondiente. A veces es más rápido eso, ¿no? Allá va a depender de usted. En cada párrafo. Eso sería tal vez lo más trascendente. De ahí vienen los antecedentes, la definición del problema. Este documento, como le decía, está enviado. Aquí se ha hecho un objetivo general, siempre haciendo relación a nuestro tema, unos 2 objetivos específicos. Aquí viene la parte 2, marco conceptual. En el marco conceptual es bueno primero poner una primera parte que se llama generalidades. O sea, ¿qué representa las generalidades, no? ¿Qué es lo que yo tal vez voy a hablar? Aquí le dice, está hablando para entender el cuidado de la naturaleza, los factores que se ponen en riesgo, etcétera. Entonces, empieza a definir los temas, medio ambiente, ¿por qué? Usted tiene que ir al tema al cual nosotros escogimos y de ahí van saliendo los temas claves.
Este es el tema del estudio de casos. Entonces aquí dice la contaminación, sus efectos en la salud y al medio ambiente en el barrio San Vicente de Nayón en el mes de junio del 2020. Entonces yo de ley tendré que hablar de algún concepto que hable de contaminación, porque está dentro de mi tema, dentro de mi título. Tal vez si es que encuentro efectos de la salud, o puede ser que solo encuentre salud. Puede ser que encuentre medio ambiente. Entonces aquí hay 3 palabras claves de las cuales yo tengo que definir. Pero obviamente si dentro de contaminación hay otros temas que debo abarcar, lo debo hacer. Entonces acordaráse, contaminación, tal vez salud, tal vez medio ambiente, y a esto del barrio pues ya no sería necesario, ¿no? Vamos a ubicar. O si usted puede encontrar de su barrio que está haciendo algún concepto en buena hora. Entonces, mire, está hablando aquí de medio ambiente, porque es parte de nuestro tema. Entonces, ahí habla del medio ambiente, habla de recursos naturales, habla de equilibrio medio ambiente, habla de contaminación, habla de salud, lo que les decía, efectos de la contaminación, efecto invernadero, calentamiento global. O sea, usted se va extendiendo de acuerdo a su tema, ¿no? Educación ambiental, contaminación ambiental, derecho ambiental. Y por ejemplo, aquí va haciendo con normas APA, ¿no? Aquí es una cita corta. ¿Por qué es una cita corta? Porque le pone entre comillas, ya vamos a ver eso también. Una cita corta va hasta 40 palabras. Si yo le pongo o le pinto, bueno, aquí se ha pasado un poquito, 43 palabras. Entonces, abre unas comillas, cierra unas comillas. Esto significa que es copia textual de la persona que estamos investigando, ¿no? La conciencia ambiental es una filosofía de vida. ¿Quién es la persona que o tal vez si es que es alguna revista, algún contenido científico, dice ACNUR 2018? Y se acabó hasta aquí la parte del contenido o el marco conceptual, ¿no? Hasta ahí tenemos la parte del marco conceptual. Voy a buscar otro documento, déjeme ver, aquí me cargué un hito más que el día de hoy pueda ser. Vamos a compartirles también para que vayan. Ya. Este es de otra institución, ¿no? Aquí, por ejemplo, el tema se le planteó en forma de pregunta, que también es válido. Hay un índice que después. Este documento también le vamos a mandar, ¿no? Ahí está la introducción, están los antecedentes, definición del problema, justificación, y aquí vamos al marco conceptual. Entonces, a mí me gusta más esta parte del marco conceptual, cómo damos las generalidades. Primero queremos definir lo que es un marco conceptual. Entonces aquí se ha buscado un concepto, unos 2 conceptos de lo que es marco conceptual. Creo que hay 3. Dice un marco conceptual, voy a hacerle un poquito más grande. Ya. Un marco conceptual es una sección de un texto escrito en el ámbito académico que detalla los modelos teóricos, conceptos, argumentos e ideas que se dan o que se han desarrollado en relación a un tema. ¿Quién es el autor que habla? Es Vidal 2020. Esto indica cómo poner normas APA. Simplemente el apellido del autor, coma, deja un espacio y el año en cual hizo la publicación del artículo o del texto que hemos sacado. Entonces, está entre comillas porque es una copia textual, ¿no? Tiene 29 palabras, está dentro del rango, ¿no? Hasta 40 palabras es una cita corta, se llama. Si es que va más de 40 palabras, ya es una cita larga. Aquí ha hecho otro concepto de marco conceptual. Está compuesto de referencias a sucesos y situaciones pertinentes a resultados de investigación. Incluye, por lo tanto, un marco de antecedentes, definiciones, supuestos, etcétera. Ortiz 2011 de la página 4 a sacar. Aquí hay otro concepto y al final hace un análisis posiblemente de la persona que está investigando, ¿no? Entonces, primerito, unas generalidades. Entonces, ¿qué va dentro de las generalidades? Consultar lo que algún autor dice referente o qué es el marco conceptual. Luego de las generalidades, ahí le vamos a poner definición de conceptos. El tema de la persona que ha hecho este estudio de caso se refiere a
cómo afectó el COVID-19 en la economía del barrio Santa Rita en el mes de mayo del 2022. Entonces, tiene que hablar de COVID, tiene que hablar de economía. Yo aquí veo esos dos temas macro y que de ahí lo podemos ir desmenuzando, ¿no? Entonces, dentro de COVID hay muchas cosas que podemos hablar y economía. Veamos qué conceptos lo ha sacado aquí dentro del marco conceptual. Aquí. En definición de conceptos. Entonces, está empezando a hablar de coronavirus. Está hablando de COVID-19. Está hablando de economía. Y solo esos tres temas creo que he cogido, ¿no? Ahí ha cubierto las 900 palabras y estaría terminado la parte del marco conceptual. Entonces, si yo pinto todo esto hasta antes del marco metodológico, creo que es hasta aquí, sí. Tenemos una extensión de 879 palabras. Acuérdense en que iba de 800 a 900 palabras, entonces estamos muy bien. Luego viene el marco metodológico, asimismo damos un pequeño concepto de lo que es el marco metodológico. El marco metodológico es la explicación de los mecanismos utilizados para el análisis de nuestra problemática de investigación. En el marco metodológico deben formalizarse definitivamente todos los objetivos propuestos en la tesis y que se deben dar a conocer el cumplimiento o no de las hipótesis de investigación. Y ahí está el autor que está definiendo esto. Es decir, es una técnica que apoya al desarrollo de la investigación y verificar si se cumplen los objetivos o las hipótesis propuestas. Nosotros aquí no trabajamos con hipótesis porque no es una tesis, simplemente es un estudio de casos, hablamos de objetivos. Entonces ahí viene el diseño de la investigación, cómo ha empezado a ser. Dice, el principal objetivo de esta investigación será analizar las causas y consecuencias de cómo el COVID-19 afectó a la economía del barrio Santa Rita. Para esto será necesario la recolección y el análisis de datos de acuerdo con la realidad que se está viviendo en esta nueva pandemia. Entonces aquí está especificando, ¿no?, que va a ser un análisis de datos. El enfoque de la investigación, la población de donde lo ha hecho, la muestra, o sea, aquí puede ir cogiendo algunas ideas para que vaya completando. Hasta ahí, creo que eso tenía una extensión de 500 palabras. Luego vienen los resultados, cómo se refleja en los datos de los resultados, el 9.6% de las personas encuestadas del barrio tal. Entonces ahí va especificando lo que ha hecho dentro de análisis de resultados y el análisis de resultados, que son 250 palabras. Hasta ahí se va a terminar la actividad que tenemos que hacer durante esta semana, ¿no? Nos queda ya menos de un minutito. Por favor, en cuanto se corte la reunión, nos volvemos a conectar para continuar.